Hola. Que el hombre es un animal político es una de las afirmaciones más conocidas de Aristóteles. Sin embargo, hay que entender su trasfondo. Lo que dice no es algo tan genérico como solemos entenderlo, que no está bien que vivamos solos, que nacimos para vivir con otros, etc. Eso que dice Aristóteles tiene importantes presupuestos y consecuencias, pero para entenderlos debemos comprender lo que fue la polis o ciudad en la antigüedad griega, no solo como un ente geográfico, sino sobre todo como entidad política. La palabra política viene de polis, y la política es el estudio de las cosas referentes a la polis. Pero, ¿qué es la polis? Empecemos por advertir que no conviene traducir este término griego ni como ciudad ni como estado. La polis no es solo la ciudad, es decir, la urbe, el ente geográfico. De hecho, las poleis griegas eran más que un núcleo urbano. Atenas, por ejemplo, o lo que se conocía como el Ática, incluía, además del centro urbano, y entre otras cosas, sus campos circundantes, el puerto del Pireo, etc. Tampoco conviene traducir polis por estado, un término moderno que se refiere a aquel aparato que concentra sobre un territorio específico, el de una nación, los diversos hilos del poder, la posibilidad de crear normas, la de juzgar los delitos, la de administrar los recursos, la de ejercer la fuerza legítimamente y otras más. En la antigua Grecia no existía tal cosa, pues ni siquiera existían las naciones. Existían Atenas o Esparta como poleis, o un reino como el de Macedonia, pero no existía un estado griego. Traducir polis por ciudad-estado, como se hace en ocasiones, puede ser válido, si se tiene cuenta que en Grecia había ciudades, y Atenas era una de ellas, que eran en sí mismas algo semejante a un estado, en el sentido de que tenían instituciones políticas e incluso ejércitos propios, algo semejante a lo que ocurrió en épocas posteriores, como el Renacimiento italiano, en donde las grandes ciudades entraban en guerras entre sí, pues representaban regímenes e intereses políticos muy diversos. Lo mejor es entonces dejar el término polis sin traducir. Pero, ¿qué es la polis según Aristóteles? Una polis, nos dice él, es un cierto tipo de sociedad, es decir, algo que se constituye con miras a conseguir un fin. No es pues una comunidad que comparte ciertos elementos, un territorio, una lengua, unas creencias, etc. Pues la polis se construye no a partir de la unidad, sino de la diferencia. Su visión política es en esto enteramente diferente a la de Sócrates y Platón, que parten del supuesto de que la polis es un ente unitario. Para Aristóteles, la polis es más bien un conjunto de personas reunidas muy diferentes entre sí que tienen un propósito común, el de alcanzar un bien superior, la felicidad. Por el fin que busca, es algo superior a formas de asociación como la familia o como aquellas asociaciones que tienen un fin económico, como una empresa, por ejemplo. Pues solo en la polis se puede realizar el bien supremo del hombre. Lo anterior tiene una implicación necesaria. La polis es la sociedad más natural. Ello no quiere decir, sin embargo, que sea la primera en el tiempo, pues de hecho las familias, aldeas y clanes surgieron antes que ella. Lo más natural es para Aristóteles no lo que aparece primero en el tiempo, sino lo que se revela después de un cierto desarrollo. Si la polis es la sociedad más natural, es porque ella es donde los hombres realizan todas sus potencialidades como animales
dotados de logos. El hombre es un animal de ciudad, de polis, político. Dice Aristóteles en el libro primero de la Política lo siguiente: la razón de que el hombre sea un ser social, zoon politikon, literalmente animal político, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza no hace nada en vano. Solo el hombre entre los animales posee la palabra, logos. La voz, foné, es una indicación del dolor y del placer. Por eso la tienen también los otros animales. En cambio, la palabra, logos, existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. Por naturaleza, la ciudad, polis, es anterior a la casa, oikia, y a cada uno de nosotros, ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte. Es claro el sentido del texto. El hombre se define por su pertenencia a la polis. Es el animal de ciudad, de polis, político. Pues por fuera de ella, de la polis, no sería lo que es. Sería o un ser inferior, otro animal, o algo superior, un dios. Lo que lo distingue de otros es vivir en la polis, y por ende su condición política es lo contrario a la condición gregaria de otros animales. Se trata de una diferencia moral, pero con un fundamento fisiológico. El hombre no solo tiene voz, como otros animales, lo que les permite discernir y manifestar el placer y el dolor, sino que el hombre tiene logos, es decir, tiene capacidad de deliberación moral, pues tiene el sentido del bien y el mal, de la justicia y la injusticia, y eso se lo da el tener logos, palabra, razón, lenguaje, discurso. Por todo lo anterior, además, el modo de vida propio del hombre va más allá de la mera supervivencia e incluso del disfrute del placer. Para él no basta con vivir, quiere vivir bien, realizarse plenamente, ser feliz. Su vida, una vida de reflexión, discernimiento y amistad, solo se puede realizar en el marco de la polis. Una parte esencial de la política es la economía en su sentido original de administración de la casa. El buen economista es en primer lugar el que sabe administrar una casa. La política se va gestando entonces a partir del modo como se administra la casa. Aunque la polis es la sociedad más natural, ella se va construyendo a partir de formas de asociación más básicas, como las familias, las aldeas y los clanes. Para entender las ideas políticas de Aristóteles, debemos entender entonces su concepción de la familia. Para nosotros se ha vuelto tan natural la idea de la familia nuclear, formada por padre, madre e hijos, que nos cuesta entender otras modalidades de familia. En la antigüedad, la familia tiene una estructura muy distinta a la nuestra, una estructura patriarcal, pues toda ella se organizaba en torno a la figura del pater familias. Aristóteles mismo era uno de esos pater familias, pues su familia comprendía a sus esposas, hijos, sobrinos, esclavos, incluso animales, etc. La familia y la sociedad en su conjunto estaba constituida sobre la base de una serie de exclusiones y jerarquías. El varón tenía primacía sobre la mujer, el adulto sobre el niño, el libre sobre el esclavo, el griego sobre el bárbaro.
la familia es una sociedad de desiguales, no de iguales. Aunque Aristóteles no inventó este sistema excluyente de relaciones sociales, de algún modo participó de él y hasta cierto punto le resultaba natural. Sin embargo, no defendía a ultranza esas instituciones que eran propias de su tiempo. No tiene sentido, por tanto, calificarlo de machista o de esclavista, puesto que se trata de relaciones e instituciones sociales que, si bien no cuestionó radicalmente, tampoco pretendía que fuesen absolutas. Una de esas instituciones es particularmente polémica: la esclavitud. Se ha acusado a Aristóteles, creo que con ligereza, de ser el defensor a ultranza de la esclavitud, o al menos el que la hizo ver como algo natural. Es cierto que hay pasajes de su obra como este que admiten esa lectura. Dice Aristóteles en la Política: mandar y ser mandado no son solo hechos, sino también convenientes. Desde su nacimiento, algunos están dirigidos a ser mandados y otros a mandar. Donde quiera que uno manda y otro es mandado, se ejecuta la obra de ambos. Parecería que Aristóteles naturaliza la esclavitud. Sin embargo, su afirmación de que hay esclavos por naturaleza admite muchos matices. Para empezar, por naturaleza no significa por nacimiento, ni tiene el sentido de que haya personas que nacieron destinadas a ser esclavos. Es decir, personas cuyo ese es su único destino posible. La expresión por naturaleza, en cuanto la usa Aristóteles, quiere decir que hay en algo o alguien una tendencia hacia un cierto fin o función, como hay una tendencia a caer en los objetos pesados. El esclavo por naturaleza es entonces aquel que no está en condiciones de usar la razón por sí mismo y por tanto lo mejor que puede hacer es dejarse guiar por la razón de otro. El esclavo por naturaleza, según Aristóteles, es un ser heterónomo incapaz de hacer uso de la razón por sí mismo y que debe por tanto dejarse guiar por la razón de otro. Pero ello no es una justificación moral de la explotación, el servilismo o el maltrato. Cuando se califica a Aristóteles de esclavista, a menudo no se comprende el significado de la esclavitud en la antigüedad. Era una institución común y aceptada por todos en diversas culturas. Nadie la cuestionaba por principio, aunque algunos criticaran sus excesos. Era, además, una institución legal que en muchos casos era una forma de tratar a los prisioneros de guerra para no proceder a su ejecución. No pretendo justificar la esclavitud, que considero indigna, pero sí darle el significado que tenía en la antigüedad. Pues el esclavo antiguo era muy distinto del moderno, que era casi siempre un negro africano arrancado de su tierra por los traficantes europeos y sometido a las condiciones más indignas. En la antigüedad difícilmente se incurrió en los excesos y aberraciones de la esclavitud negra de comienzos de la modernidad. El esclavo antiguo era parte esencial de la economía doméstica y solo se entiende en ese contexto. Aristóteles define al esclavo, 1, como un instrumento de producción, pues a falta de una tecnología poco desarrollada y de no haber muchas otras fuentes de energía, la fuerza física del esclavo era la base misma de la producción. Si los telares funcionaran solos, dice Aristóteles, no se requerirían esclavos. 2. Aristóteles define al esclavo también como una propiedad viva, pues era una parte del patrimonio familiar y desempeñaba diversos servicios en la casa. Y 3, lo define como una parte del amo, es decir, como alguien que participa de la vida del amo, que hace
parte de su familia y que por tanto su bienestar es una preocupación del amo. La esclavitud era un tema incómodo que muchos autores antiguos ni lo mencionan, y es precisamente Aristóteles quien se atreve a examinarlo, dándonos una opinión representativa de lo que era esta institución en la antigüedad. Como vimos, destaca su función en la economía doméstica y destaca su necesidad tecnológica, pues la economía antigua funcionaba con base en la mano de obra esclava. Me atrevo a decir que la esclavitud antigua era un régimen menos indigno que el del trabajador asalariado actual, pues si el esclavo era parte del amo y participaba de la vida familiar, su salud, su bienestar son responsabilidad del amo, cosa que no ocurre con el asalariado moderno, al que simplemente se le entrega un salario al final del mes para que reponga sus fuerzas. Y si la esclavitud se abolió con el desarrollo del capitalismo, no fue precisamente por razones humanitarias, sino por estricto cálculo económico. Mantener esclavos en una economía que busca producir riqueza a toda costa es un pésimo negocio, pues los esclavos resultan muy caros, mientras que el trabajador asalariado produce mayores ganancias con menor costo y con menor responsabilidad por parte del patrón. La política es indesligable de la economía, y Aristóteles lo sabe. El modo como se construya la polis depende, entre otras cosas, de la manera como se produzcan los bienes de consumo y la riqueza. Y sobre todo hay modos distintos de adquirir tales cosas. Uno de ellos es perfectamente natural. Se agencian los productos que son necesarios para la conservación de la vida a través de actividades básicas como el pastoreo, la agricultura o la pesca. Hay también un modo intermedio en el cual se intercambian los productos que cada uno ha elaborado y en el curso del cual aquellos productos que tenían solo un valor de uso adquieren también un valor de cambio. Por ejemplo, el que hace zapatos lo cambia por otros bienes. Y aparece entonces un elemento que no estaba antes. Es necesario un medio universal de intercambio: el dinero. Lo que viene a continuación ya no es tan natural. El medio, el dinero, se convierte en fin. El dinero mismo se vuelve el valor por excelencia y la medida de todos los bienes. Y lo que es peor, el dinero se convierte en fuente de riqueza. Aparecen los prestamistas, usureros, banqueros y todos los que trabajan produciendo dinero a partir de dinero, haciendo de lo que era un medio su propio producto. Es natural que exista el dinero, pues facilita el intercambio, pero antinatural que el dinero, cuyo propósito era favorecer el intercambio, se vuelva productivo e imponga las reglas del intercambio. Aristóteles no solo consideraba el comercio una ocupación mezquina, propia de seres serviles, sino que condenaba de forma radical esa búsqueda ilimitada de riqueza que va más allá de lo que se necesita para los propósitos de la vida. Podemos decir que él habría sido un crítico muy severo del capitalismo, pues considera inmoral tanto la acumulación excesiva de riquezas como la práctica de la usura. Veamos lo que dice. El dinero es una bagatela y completamente convencional, y nada por naturaleza, porque si cambian las normas convencionales no vale nada ni es de utilidad para nada de lo necesario. Y muchas veces uno que es rico por su dinero llega a carecer de sustento indispensable. Así que bien extraña es esta riqueza en cuya abundancia se perece de hambre, como cuentan en el mito de aquel Midas, que al cumplir su deseo convertía en oro todo lo que tocaba. Y agrega más adelante: y con la mejor razón es aborrecida la usura,
ya que la ganancia en ella procede del mismo dinero y no de aquello por lo que se inventó el dinero, que se hizo para el cambio. En cambio, en la usura, el interés por sí solo produce más. De todos los negocios, este es el más antinatural. Pero si Aristóteles fue muy crítico en economía, no lo fue tanto en política. En esta fue más bien, como ya dijimos, de actitud conservadora. Ello era comprensible si se entienden las circunstancias de su acción en Atenas, en donde a la condición de extranjero residente, de meteco, se sumaba el ser sospechoso por su relación con Macedonia. Todo lo que él dijera, en público o en privado, sobre todo si se refería a asuntos especialmente delicados, como los políticos y religiosos, podría ser mal interpretado por quienes lo veían con sospecha. Ahora bien, su tendencia conservadora era también una cuestión de temperamento y convicción moral. Siempre dijo que había que buscar en todo el término medio, y así lo hizo él mismo. Y eso en política implica ser conciliador. No es de extrañar entonces que no le gustaran las revoluciones y que criticara duramente a quienes buscaban el cambio mediante revoluciones políticas, e incluso juzgara con dureza las diversas utopías. Prefería claramente la estabilidad política por sobre las aventuras utópicas. Eso no quiere decir que no le gustara el cambio, pero sí que no le gustaban los cambios bruscos y sobre todo que preferiría el status quo a las ilusiones políticas carentes de rumbo. Para promover un cambio, creía él, es preciso tener claro tanto el fin que se persigue como los medios a emplear y una perspectiva de tiempo para su realización. Aristóteles no era un tradicionalista que defendiera a toda costa lo establecido, o un defensor a ultranza de quienes estaban en el poder. Era solo un realista en política y un hombre que prefería lo seguro. Según él, la polis necesita tener leyes que le den estabilidad y estructura. Pero también cree que esas leyes deben irse adaptando a nuevas situaciones para que el cambio sea gradual. Y sobre todo que las leyes deben adaptarse a las necesidades y características de los ciudadanos. En el libro tercero se empieza a estudiar cuáles son las diversas formas de gobernar la polis. Para ello Aristóteles analiza sus componentes y, por supuesto, el primero de ellos es el ciudadano. Pero ¿a quién se puede llamar? ¿Quién es propiamente un ciudadano? Como otras veces, nos va a mostrar que los criterios que solemos usar no son adecuados. Para empezar, no se puede definir al ciudadano por aparte del régimen político, pues no son iguales el ciudadano de una democracia, el de una monarquía y el de una aristocracia. Tampoco define al ciudadano una condición externa. No se es ciudadano por habitar en un lugar. En ese caso lo sería el extranjero residente. Tampoco se es ciudadano por tener algunos derechos. Los tienen muchos que no son ciudadanos. O tampoco se es ciudadano por tener una cierta edad. El niño no lo es plenamente, pero el viejo tampoco deja de serlo por haber cumplido cierta edad. ¿Quién es entonces simplemente el ciudadano? El ciudadano sin más, dice Aristóteles, por ningún otro rasgo se define mejor que por su participación en la justicia y en el gobierno. Estamos ante un criterio fuerte de ciudadanía. Lo que nos hace ciudadanos es la participación efectiva en las instituciones de la polis. Pero el grado de participación puede ser diferente, puesto que los ciudadanos son diferentes. A unos les bastará con participar, pero otros están llamados a gobernar. La idea de ciudadano
nos remite de inmediato a la de régimen político. Si el régimen determina la condición del ciudadano, ¿cuál es esa forma de gobierno que mejor puede lograr que los ciudadanos convivan de la mejor forma posible en busca de su felicidad? De ello nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.